Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos. Y bueno, ahora vamos a realizar la continuación de lo que es nuestro proyecto web, la cual, bueno, hasta un anterior video habíamos realizado la maquetación aplicando lo que es HTML, también CSS, y también posteriormente habíamos aplicado lo que es Bootstrap a nuestro proyecto, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya lo tenemos y bueno, posteriormente también habíamos aplicado lo que es interacción en nuestra página web, la cual lo habíamos aplicado básicamente, ¿no? Este selector de colores, la cual, bueno, si seleccionamos el color rojo, nos coloca en este caso ese color a los diferentes elementos que tenemos aquí en nuestra página web. Si colocamos el color verde, bueno, lo modifica de esa forma. Si colocamos el color azul, también de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos ya prácticamente desarrollado ya nuestra parte del frontend, la cual ya habíamos aplicado esas tecnologías que había indicado anteriormente. Y ahora el siguiente paso es ya volverlo dinámico lo que es esta página web, ¿no? Entonces, el objetivo prácticamente es, por ejemplo, realizar de forma dinámica la publicación de lo que son estas noticias, ¿no? Ahí tenemos noticia 1, noticia 2, noticia 3, y bueno, eso es lo que queremos en este caso, volverlo de forma dinámica, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, bueno, vamos a realizar la modificación ya de lo que es nuestro proyecto web. Simplemente debemos de tomar muy en cuenta que tenemos que tener ejecutado y bueno, tener también instalado lo que es nuestro servidor local, que en este caso estoy utilizando el servidor local SAMP, ¿no? Que lo habíamos visto también en lo que es el curso de PHP. Y bueno, ahí básicamente lo tenemos que tener ejecutado. Estos dos módulos que son bastante importantes para la realización de lo que es nuestra página dinámica, con lo cual tenemos que tener ejecutando lo que es el módulo de Apache, ya en los puertos 80 y 443. Bueno, 443 que en este caso son módulos o puertos en este caso que ya están establecidos para ese tipo de servicio. Y también lo que es el módulo de MySQL, ¿no? Para poder realizar la creación de nuestra base de datos. Entonces aquí, bueno, se está ejecutando en el puerto 3306 y también tienen que estar ejecutados esos, ¿no? Entonces bien, ya teniendo ejecutado lo que es nuestros módulos de Apache MySQL, entonces ya, como bien sabrán, vamos en este caso a abrir lo que es nuestro explorador de archivos y bueno, en este caso lo que es el módulo de SAMP, o en este caso el servidor SAMP, se instala lo que es en la unidad C de nuestro sistema operativo, ¿no? Que en este caso está con esta palabrita de nuestro directorio SAMP. Entonces simplemente damos doble clic, ahí tenemos diferentes directorios y el que nos interesaba en este caso era el directorio de htdocs, ¿no? Entonces ahí simplemente damos doble clic y bueno, ahí yo ya tengo copiado lo que es nuestro archivo que hemos construido, que es maquetación web, ¿no? Si doy doble clic, bueno, ahí tengo ya mis archivos, en la cual tengo mi index.html, tengo mis carpetas CSS, ¿no? En la cual tengo ahí los colores para poder realizar en este caso la interacción del cambio de color de nuestros elementos. También tenemos aquí lo que son las fuentes, tenemos lo que son las imágenes y bueno, ahí también tenemos lo que es nuestro script, y en este caso que está escrito en JavaScript. Bien, entonces bueno, lo primero que tenemos que realizar en nuestro proyecto, bueno, básicamente convertir este index.html a un archivo que sea en este caso con extensión .php. Entonces simplemente aquí vamos a dar clic derecho y vamos a dar en este caso cambiar nombre. Y bueno, si ustedes tienen habilitado en este caso lo que es las extensiones para poder hacerles el cambio, entonces simplemente aquí debemos de colocar la palabra PHP en vez del HTML, ¿no? Entonces ahí simplemente le damos que queremos guardar o continuar en este caso en el cambio, entonces le damos que sí y bueno, ya lo tenemos convertido prácticamente nuestro archivo index.php en lo que es básicamente en un archivo PHP, ¿no? Entonces, bueno, ahí básicamente si damos enter nuevamente ya no nos va a permitir acceder de forma así fácil a lo que es nuestra página web, porque estaba con la extensión HTML. Por más que yo aquí le cambie, por ejemplo, PHP,
doy enter, solamente me va a mostrar en este caso el código que tenemos escrito en el código HTML, ¿no? en el lenguaje HTML en este caso. Entonces, para eso, como ya tenemos ejecutado lo que es nuestro servidor local, simplemente aquí vamos a escribir la palabra localhost. Y bueno, aquí vamos a escribir el nombre de nuestra carpeta en la cual tenemos almacenado nuestro proyecto, ¿no? Que en este caso es, bueno, si vamos a nuestro directorio, está en ese nombre de carpeta que es 00 maquetación web. Bien, entonces yo por ejemplo lo podría modificar tal vez para que sea más fácil de poder recordarlo. Vamos a colocar aquí proyecto, bueno, vamos a colocarlo en minúsculas, proyecto, o bueno, aquí podemos colocar simplemente noticias. Bien, por ejemplo lo voy a cambiar de esa forma que diga noticias. Entonces simplemente aquí voy a colocar también ese nombre de la carpeta, ¿no? Que en este caso es noticias. Entonces damos enter. Y ahí podemos observar, bueno, que ya tenemos ejecutándose nuestro código, o en este caso nuestro proyecto web, ya de un servidor local, que en este caso es SAM. Bien, entonces, bueno, eso es simplemente como el primer paso. Ahora un segundo paso es prácticamente crear una sección en la cual, bueno, lo vamos a realizar como forma administrador, la cual simplemente, bueno, ingresamos a nuestro proyecto de noticias que lo habíamos modificado. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear un nuevo directorio, la cual diga admin simplemente. Y bueno, dentro de admin ya podemos nosotros prácticamente realizar lo que es la creación de nuestro backend, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a crear, bueno, en este caso vamos a minimizar esto, vamos a abrir nuestro proyecto en lo que es nuestro editor de código Visual Studio Code. Entonces simplemente vamos a File, vamos en este caso a Open Folder, y bueno, ahí estamos ya en la carpeta, ¿no? SAM, htdocs, y bueno, aquí tenemos nuestro proyecto que es noticias. Entonces seleccionamos la carpeta, en este caso nuestro proyecto, bueno, aquí le decimos que sí. Y bueno, ahí ya tenemos nuevamente aperturado lo que es nuestro proyecto, pero ya en lo que es nuestro editor de código Visual Studio Code. Entonces aquí ya tengo lo que es admin. Aquí simplemente lo que podría hacer es tal vez crear un nuevo archivo, por ejemplo, que voy a hacer para el login. ¿Ya? Entonces en este caso voy a crear para el login.php una interfaz. Y también puedo crear tal vez aquí una página para el registro, ¿no? De nuestros usuarios. Entonces aquí puedo colocar registros o reg simplemente usuario, ¿no? .php. Listo. Entonces con eso ya tengo dos archivos PHP creados. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el código HTML para darle una apariencia, en este caso para lo que es nuestro login de nuestra página web, ¿no? Ahí simplemente, bueno, vamos a utilizar lo que ya sabemos, que son los códigos HTML, bueno, el lenguaje HTML. Y bueno, aquí por ejemplo vamos a colocar aquí proyecto noticias. Bien, entonces colocamos ahí, hacemos una modificación. Bueno, esto va a ser para que se indexe en este caso en el lenguaje español. Y bueno, como también ya conocemos la tecnología en este caso de lo que es Bootstrap, entonces ahí, bueno, vamos en este caso a abrir una página en la cual diga, ¿no? Bueno, vamos a colocar aquí get bootstrap. Simplemente aquí bootstrap, vamos a buscar. Vamos en este caso a ir a la página oficial de Bootstrap y vamos a utilizar en este caso, bueno, vamos a dar en get started. Vamos a utilizar estos links que básicamente nos proporcionan ya la herramienta, ¿no? Entonces ahí le damos simplemente en copy. Por ejemplo, para insertar lo que es el código CSS, entonces vamos a nuestro proyecto y bueno, aquí lo vamos a insertar, ¿no? Esto por ejemplo lo vamos a decir que en la vista que sea en este caso directamente en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Que se vea de esta forma. Entonces ahí hemos aplicado lo que es en este caso insertado lo que es nuestra librería Bootstrap.
Y bueno, para el lado de lo que es en este caso de JavaScript, también podemos ir copiándolo, ¿no? Por ejemplo, este bundle que es, simplemente le damos en copy, vamos a nuestro proyecto y bueno, antes de finalizar es donde vamos a pegar en este caso ese código que hemos copiado. Bien, entonces ya teniendo incorporado lo que es nuestro Bootstrap, ya podemos nosotros hacer el uso de lo que son los componentes propios en este caso de la misma librería, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir aquí a nuestro navegador nuevamente. Vamos a ir, por ejemplo, a la parte de lo que son los formularios, los forms. Y bueno, por ejemplo, ahí vamos a ver, ¿no? Un ejemplo del formulario. Por ejemplo, este podría ser ideal para el tema de las sesiones, en este caso de nuestro login. Entonces, por ejemplo, lo vamos a copiar. Vamos a ir a lo que es nuestro archivo login.php y lo vamos a pegar. Bien, entonces ahí nos vamos a demorar bastante en el diseño de nuestro formulario. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a indentar de mejor forma para que se pueda leer de mejor forma también nuestro código. Bien, entonces aquí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a decir el nombre de usuario simplemente. Usuario, o podemos colocarle aquí incluso correo. Aquí también vamos a colocar correo. También, bueno, este de tipo email se queda así. Aquí vamos a también colocar correo. Y bueno, aquí una descripción también que diga correo. Pues aquí igual vamos a cambiar que diga correo. Y bueno, aquí ingrese su correo. Bien, entonces a ver si guardamos los cambios y bueno, vamos a ver en este caso nuestra página, ¿no? Y vamos a ir a nuestro proyecto. Ya sabemos que bueno, estamos dentro de noticias y recargamos, no vamos a ver nada. Entonces simplemente aquí vamos a colocar admin, la carpeta admin, ¿no? Y aquí bueno, si damos podemos dar un enter y bueno, ahí tenemos nuestro archivo login.php, ¿no? Le damos clic y bueno, ahí observamos que ya se ha cambiado, ¿no? Que dice correo, bueno, ingrese su correo. Entonces, bueno, ahí ya estamos realizando la modificación. Esto obviamente ya lo podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto lo puedo colocar o insertar. Simplemente, bueno, voy a cortar aquí. Puedo colocar un div que diga, por ejemplo, con la clase, en este caso, div class, que diga el container, ¿no? Y dentro, por ejemplo, vamos a tener un div row, la clase row. Y bueno, vamos a tener aquí también un div column, ¿no? un div de column. Entonces ahí vamos a tener column, por ejemplo, ¿no? Y ahí insertamos recién lo que es nuestro formulario. Entonces ahí, bueno, ya lo tenemos de esa forma, ya mejor indentado. Incluso esto lo podría indentar más. Listo. Entonces ya tenemos ahí insertado. Bueno, aquí también vamos a realizar una pequeña modificación en la cual vamos a decir que sea el password, ¿no? Password. Esto lo vamos a copiar. Bueno, ahí ya dice, aquí en español podemos colocar contraseña. Aquí vamos a cambiar password. Bueno, este check tal vez no lo necesitemos de momento. Esto lo voy a eliminar simplemente. Y bueno, incluso este div también podría eliminar, ¿no? Que es el de la descripción del correo. Bien, entonces aquí simplemente vamos a decir ingresar a nuestro botón. Y bueno, vamos a guardar los cambios y vamos a ver cómo nos muestra ya en nuestro navegador. Entonces ahí recargamos. Y podemos observar que ya bueno, tenemos de esa forma. Tal vez aquí simplemente lo que podríamos hacer es alinearlo, ¿no?, al centro y bueno, básicamente ya tener nuestro entorno para poder ingresar a nuestro sistema.
Entonces, bueno, ya tenemos básicamente lo que es nuestro formulario. Entonces vamos a tener un poquito más de estilos, la cual, bueno, aquí vamos a colocar que sea una columna de 6. Y bueno, también aquí vamos a colocar en este caso que tenga una alineación, bueno, en este caso que sea justificada, ¿no?, al centro, y bueno, que tenga también en este caso un padding top 5 y un margin top 5. Entonces, bien, vamos a guardar los cambios y bueno, vamos a observar cómo tenemos ya nuestro formulario. Y entonces creo que ya tenemos un formulario, bueno, bastante aceptable, la cual, bueno, prácticamente ya con esto podríamos realizar lo que es el inicio de sesión en lo que es nuestro entorno de PHP, ¿no? Entonces, lo mismo podemos replicar en este caso. Bueno, voy a copiar todo este código y lo voy a pegar también en lo que es el registro de usuario, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a simplemente cambiar algunos campos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que en este caso inserte lo que es, por ejemplo, su correo, su password, y bueno, también aquí podemos decir que arriba que inserte lo que es su nombre, y también podemos tal vez aquí hacer que inserte su apellido. Entonces aquí simplemente, bueno, vamos a hacer los cambios, que en este caso sea nombre, bueno, este va a ser de tipo text, y en este otro que va a ser en este caso apellidos, ¿no? Aquí apellidos, y bueno, este también va a ser de tipo text. Bien, entonces, bueno, si vamos a nuestro navegador, aquí simplemente, bueno, en vez de decirle login, vamos a en este caso ver el registro de usuario. Bueno, ahí ya podemos observar que tenemos prácticamente ya nuestro formulario, ¿no?, con el nombre, apellidos, correo y contraseña, ¿no?, para poder iniciar sesión. Bien, entonces, bueno, simplemente con esa con ese formulario, entonces ya podemos prácticamente realizar lo que es la conexión a la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, algo tal vez adicional que podemos realizar aquí es simplemente enlazar, ¿no?, nuestro proyecto, por ejemplo, que tenemos aquí index.html, y enlazarlo tanto para lo que es el registro de usuario como también para lo que es el login. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a crear dos enlaces, uno de los cuales aquí simplemente aquí vamos a tener, por ejemplo, bueno, de momento que se quede con el hashtag y ese también con el hashtag, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener que diga registro, ¿ya?, y aquí login. Bien, entonces vamos a observar ya nuestro proyecto principal. Entonces aquí simplemente noticias. Y bueno, ahí observamos, ¿no?, que dice ya, bueno, registro y login. Entonces, bueno, con eso ahora sí ya podemos enlazarlo, en la cual aquí, bueno, prácticamente lo que va a hacer es ingresar a la carpeta admin y bueno, ahí buscar simplemente lo que es el archivo, ¿no?, que en este caso es usuario.php. Bueno, vamos a ver cambios y simplemente, bueno, vamos a probar si es que nos enlaza. Damos clic, nos enlaza, ¿no? Entonces aquí tal vez tendríamos un botoncito que diga para volver en este caso a lo que es nuestra pantalla principal. Bien, entonces aquí, bueno, ya tenemos el registro y aquí también podemos hacer el login, ¿no? Entonces vamos a ingresar a la carpeta admin y ahí vamos a colocar el archivo que es el login.php. Bien, entonces con eso ya tendríamos prácticamente enlazado. Y bueno, simplemente para volver, tal vez aquí podríamos simplemente decir, ¿no?, cancelar,
bueno, esto podríamos tal vez incluso no un botón, sino un enlace que sea un anchor, básicamente que diga, bueno, nos va a enviar en este caso a lo que es al index, ¿no? .php. Entonces aquí podemos decir que va a ser en este caso cancelar. Y bueno, aquí podemos en este caso darle las clases, ¿no?, de Bootstraps, que en este caso es btn, en este caso primary. Bueno, vamos a ver, simplemente hacer la prueba, recargamos la página, vamos al login y bueno, si damos cancelar nos devuelve, ¿no? Para que sea un poquito más notorio, aquí vamos a colocar un color que sea danger. Y lo mismo aquí vamos a, básicamente en el registro también, realizar el mismo código. Entonces aquí cancelar y bueno, listo. Entonces ahí bueno, vamos ahora sí recargar, vamos al registro. Si no queremos registrar, estamos en cancelar, nos devuelve. Si vamos a login, no queremos cancelar y nos vuelve también a la página principal. Bien, entonces ahora sí ya podemos comenzar con la conexión a la base de datos. Entonces, bueno, aquí simplemente, bueno, ya tenemos el diseño de lo que es nuestro login, nuestro registro. Entonces ahora dentro de admin, bueno, básicamente podemos crear lo que son nuestros archivos para la conexión a la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí para que sea un poquito más ordenado, dentro de admin voy a crear una subcarpeta, en este caso que va a decir config, ¿ya? Y bueno, dentro de esta carpeta config yo puedo crear lo que es, por ejemplo, un archivo que voy a denominarle con global.php. También voy a crear otro archivo que diga conexión.php. Bien, entonces ahí estoy realizando básicamente la creación de dos archivos, ¿no? Entonces, en primera instancia, bueno, vamos a realizar el código para lo que es global.php. ¿Ya? Entonces vamos a ubicarnos en ese archivo, que obviamente haciendo una recapitulación, hemos creado en este caso dentro de la carpeta admin, ¿no?, lo que es una subcarpeta que es config, y dentro de esta carpeta config hemos creado dos archivos, uno que es global.php y otro que es conexión.php. Entonces yo aquí en global.php simplemente vamos a escribir el siguiente código. En primera instancia vamos a hacer el uso de las etiquetas de inicio y cierre de PHP. Y aquí vamos a realizar básicamente la definición de los parámetros para poder conectarnos hacia la base de datos, ¿ya? Entonces, aquí prácticamente, antes de poder realizar este código, vamos a crear una base de datos, lo cual ustedes, bueno, tienen ahí MySQL. Simplemente le pueden dar aquí clic en admin en este servicio de MySQL, o bien pueden ir en este caso a lo que es prácticamente su navegador, ¿no? La cual, por ejemplo, aquí yo voy a abrir, simplemente voy a colocar localhost, ¿ya? Y bueno, después voy a colocar el servicio de PHP y myadmin. Bien, entonces simplemente vamos a dar enter. Y bueno, ahí básicamente lo que nos va a permitir es poder tener el entorno de la creación así de forma gráfica de lo que es una base de datos, ¿no? En este caso, en este servicio de MySQL. Entonces, bueno, ahí tenemos el entorno principal de PHP-MyAdmin. Entonces aquí nos dice base de datos, simplemente damos clic. Y por ejemplo vamos a aquí crear simplemente una base de datos que diga, por ejemplo, a ver, vamos a colocar publicaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi base de datos se va a llamar publicaciones, entonces yo aquí simplemente le puedo dar tal vez una creación de lo que es genérico, en este caso general mi base de datos, ¿no?, en la cual reconozca caracteres especiales también. Entonces aquí voy a colocar UTF-8 / general-ci, bueno, /ci, damos clic y le damos en crear. Dentro de esta base de datos lo que vamos a hacer es crear, en este caso, una nueva tabla, ¿no? Entonces una nueva tabla se va a denominar el usuario. Entonces, en este caso va a almacenar básicamente lo que es
los usuarios que vamos a ir registrando, ¿no? Entonces ahí, bueno, en un principio vamos a tener un identificador, también vamos a tener el campo nombre, luego el apellido, también el correo y lo que es la contraseña. Entonces ahí básicamente tendríamos que tener 5 campos. Entonces en este caso vamos a colocar aquí que vamos a tener 5 columnas. Entonces le damos ahí en continuar. Bueno, básicamente ahí nos indica en este caso qué cosas vamos a tener aquí almacenadas, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener el ID, que esto va a ser de tipo entero, y también en este caso vamos a decir que va a ser autoincrementable. Entonces para eso, bueno, vamos a, en este caso, redirigimos un poquito más aquí. En esta columna que dice ahí es básicamente el autoincrementable. Bien, entonces esto por defecto cuando se coloca autoincrementable se crea lo que es la llave primaria, ¿no? Para poder identificar en este caso la tabla. Entonces aquí simplemente, bueno, ya lo tenemos. Luego también vamos a tener o almacenar lo que es el nombre. ¿Ya? Entonces este va a ser de tipo, por ejemplo, vamos a decir que es varchar. ¿Ya? Y por ejemplo que tenga un límite de 100, ¿no? 100 caracteres, por ejemplo. Luego el apellido también va a ser en este caso un varchar. Está, varchar. Este también va a tener en este caso 100 caracteres. Obviamente esto va a depender mucho de tipo de longitud que va a tener en este caso los apellidos. Yo lo estoy colocando así simplemente como ejemplo 100 caracteres. Y luego también vamos a tener lo que es el correo, ¿no? Correo. Y también este va a ser un varchar. Y por ejemplo este también le vamos a decir que tenga, por ejemplo, a ver, este vamos a darle 255. Y en este caso el password, ¿no? La contraseña, que también va a ser de tipo varchar. Está varchar. Y le vamos a necesitar que tenga ese 255 caracteres. Bien, entonces ya tenemos aquí adicionado lo que son las columnas, ¿no? ID, nombre, apellido, correo y password, la cual, bueno, básicamente esos van a ser los parámetros que vamos a tener para esta tabla de usuarios. Y bueno, simplemente aquí ya le vamos a decir en, bueno, prácticamente en guardar, ¿no? Entonces ahí le damos en guardar. Y bueno, se crea ya lo que es básicamente nuestra primera tabla, que es el usuario. Bien, otra tabla que también vamos a tener en este caso va a ser, bueno, aquí vamos a ir a nuevo, podemos darle aquí nueva. Vamos a decir que vamos a crear en este aspecto lo que es las noticias, ¿no? Noticias. Entonces aquí, bueno, vamos a decirle que vamos a tener también ID. Este también va a ser auto incrementable. Aquí vamos a decirle, bueno, de acuerdo a nuestro proyecto, las noticias, bueno, tienen la siguiente estructura, ¿no? En este caso, la imagen, el título. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, vamos a colocar aquí que tenga el título, también que tenga en este caso una descripción. Entonces, descripción. Y bueno, que tenga también en este caso la subida de la imagen, ¿no? Imagen. Bien, entonces bueno, eso es básicamente lo que tiene la estructura de nuestra noticia, ¿no? Entonces básicamente con eso ya podríamos crear lo que es nuestra tabla, en este caso noticias. Entonces ahí de la misma forma, simplemente aquí le decimos en guardar. Y bueno, ya se creó lo que es la tabla noticias, ¿no? Con los campos ID, título, descripción e imagen. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestras dos tablas básicas que vamos a realizar, lo que es la inserción, la modificación y eliminación, también de lo que es nuestros datos. Bien. Entonces, una vez ya realizado eso, tenemos que tomar muy en cuenta el nombre de lo que es nuestros datos, ¿no? Que en este caso es publicaciones. Entonces ahora sí ya vamos aquí a nuestro archivo global.php y lo que vamos a realizar es definir en este caso los parámetros que les indicaba para hacer la conexión a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a crear lo que son las constantes, o vamos a hacer uso de constantes. Entonces aquí simplemente colocamos define.
Y como bien sabemos, en las constantes en PHP se los denomina, bueno, con dos parámetros que tienen, ¿no? Uno que va a ser el nombre, por ejemplo aquí yo le voy a colocar server. Esto por convención siempre es bueno colocar en mayúsculas lo que son las constantes para poder identificarlos de mejor forma. Y bueno, aquí el parámetro del servidor, básicamente en lo que es nuestro MySQL. Si vamos aquí, bueno, a lo que son privilegios, ahí tenemos el nombre del servidor que es localhost, ¿no? Entonces básicamente ese es el nombre del servidor que tenemos para poder hacernos la conexión con en este caso el sistema de gestor de bases de datos, ¿no? Entonces vamos a ir a lo que es nuestro código y ahí vamos a colocar localhost, luego punto y coma, vamos a definir otra nueva constante que en este caso va a ser el usuario. Entonces aquí colocamos user. Y bueno, si vamos nuevamente a lo que es nuestro gestor de base de datos, básicamente el nombre de usuario todito son root, ¿no? Entonces ese es el nombre de usuario que vamos a tener. Entonces aquí colocamos root. Luego también vamos a definir, en este caso, otro parámetro, bueno, que en este caso va a ser el password. ¿Ya? La password en este caso de mi usuario. Entonces, bueno, en este caso no se tiene password, ¿ya? En lo que es básicamente nuestro gestor de bases que es MySQL a través de phpMyAdmin, entonces no tenemos password, entonces simplemente aquí lo dejamos entre comillas que sea vacío, ¿no? Si lo tuviera, obviamente tendría que colocar aquí la password, ¿no?, que corresponde. Entonces, pero en este caso como no lo tenemos, entonces lo dejamos tal como está, así de forma vacía. Colocamos luego otro, bueno, vamos a definir también otra constante, la cual vamos a hacer referencia a con qué nombre está nuestra base de datos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar database. Y aquí, bueno, tenemos que tener muy en cuenta el nombre de la base de datos que habíamos creado, ¿no?, que en este caso es publicaciones. Entonces, ese es el nombre de nuestra base de datos. Entonces, simplemente aquí colocamos publicaciones. Punto y coma. Y por último, podemos definir también, en este caso, lo que es el tipo de lo que son los caracteres, ¿no?, que vamos a tener en este caso en nuestra base de datos, o que vamos a almacenar en nuestra base de datos. Entonces, para que tenga un soporte entre los caracteres especiales que vamos a tener o que el usuario va a insertar, entonces podemos colocar aquí el set names. Y bueno, aquí colocamos que en este caso sea UTF-8. UTF-8 simplemente. Punto y coma. Entonces aquí lo que estamos haciendo es definir nuestros parámetros globales, ¿no?, para poder hacer la conexión a lo que es nuestra base de datos. Entonces aquí estamos definiendo básicamente nuestro servidor, que va a ser localhost, nuestro usuario, que va a ser root, nuestro password, bueno, que en este caso no tiene password, nuestra base de datos con la cual vamos a hacer la conexión y luego obviamente vamos a hacer la inserción, modificación y eliminación de datos. Va a ser a través de las base de datos que hemos creado, que es publicaciones. Y bueno, si en este caso esta base de datos va a admitir lo que son los caracteres especiales, ¿no? Como ser, por ejemplo, el acento, por ejemplo, la letra en español que es la ñ, que obviamente en el idioma inglés no existe. Entonces, esas particularidades que puedan tener. Bien, entonces ahí definimos eso. Simplemente eso es lo que va a almacenar en nuestro archivo global. Y aquí, en nuestro archivo conexión, es donde nosotros ya vamos a tener básicamente lo que es la conexión en sí con el gestor de bases de datos que es MySQL, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es utilizar un método, bueno, aquí básicamente lo habíamos utilizado, que es el require, ¿no? Ya habíamos visto las diferencias entre requires, en este caso ons, y el requires normal. Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar requires simplemente, y aquí voy a hacer referencia a lo que es mi archivo global, ¿no? Pero antes, obviamente, siempre debemos de definir lo que son las etiquetas, ¿no?, de PHP. Entonces ahí recién dentro, ahora sí coloca el requires ons, y aquí
hace referencia a nuestro archivo. Bien, entonces para poder hacer la conexión a mis bases de datos yo necesito básicamente estos parámetros, ¿no? Entonces yo tengo que hacer referencia a lo que es este archivo global. Entonces si allí vemos conexión.php está en el mismo nivel del archivo global. Entonces aquí simplemente le llamo con su nombre global.php y bueno, ahí punto y coma, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es requerir esos parámetros para luego utilizarlos y hacer la conexión con mi base de datos. Ahora aquí voy a definirme simplemente una variable que diga conexión, ¿ya? Y en este caso voy a crear una nueva instancia de esta variable, que en este caso va a ser a través del objeto MySQL y ¿ya? Y aquí para este método MySQLi, para este caso, para esta clase MySQLi, lo que nos indica es que debemos de pasar estos parámetros que son el servidor, el user, el password y la base de datos. Entonces aquí en primera instancia vamos a utilizar lo que es la constante server, luego vamos a utilizar la constante user, luego vamos a utilizar la constante, en este caso password, y también vamos a utilizar la constante database, ¿no? Que hemos creado en este caso básicamente en nuestro archivo global.php, ¿no? Estamos utilizando básicamente esto: server, user, password y database, ¿no? Entonces esos cuatro constantes que habíamos definido son las que estamos utilizando aquí en nuestra básicamente en nuestra clase, ¿no? Que es MySQLi, para poder crear nuestro objeto. Entonces ahí ya tenemos, ya haciendo referencia básicamente a esas constantes, obviamente a través de lo que es el request global.php, y luego vamos a también, en este caso, al mismo objeto que hemos creado, en este caso decirle que se ejecute la consulta query, y en este caso que llame a lo que es el setNames, ¿no? Entonces aquí simplemente colocamos setName. Bien, entonces con eso ya tenemos básicamente realizado la conexión a nuestra base de datos, ¿no? Pero a simple vista, bueno, si nosotros por ejemplo ejecutamos esto, por ejemplo, a ver, vamos a ir a nuestro navegador, sabemos que, bueno, aquí tenemos ya lo que es el login, el registro, todo aquello, y por ejemplo aquí yo sé que dentro de admin tenemos básicamente una carpeta que diga config, ¿no? Config, damos enter y ahí nosotros tenemos lo que es la conexión, ¿no? Por ejemplo, si yo doy clic, básicamente no me muestra nada. Entonces si no nos muestra nada, básicamente estaría bien lo que es la conexión. Si nos muestra algún error, entonces tendríamos que corregirlo, ¿no? Pero para que tengamos tal vez un poquito más de certeza de que si está o no conectándose básicamente lo que es nuestra base de datos, entonces podemos hacer lo siguiente, simplemente para poder evaluar si funciona o no nuestra conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo hacer la captura y obviamente de lo que son los errores. Entonces aquí yo simplemente declaro una estructura condicional if, y como yo tengo almacenado la conexión a mi base de datos que es MySQL a través de PHP, lo que hago es llamar a en este caso este objeto, ¿no? Que habíamos creado. Y ahí podemos utilizar en este caso un atributo que es el connect error. Entonces aquí simplemente colocamos el connect error, ¿no? Y bueno, lo que tratamos de hacer aquí es básicamente hacer la captura, ¿no? Si existe o no algún error. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a colocar una impresión, en este caso print, en la cual vamos a decir que falló la conexión, pero no simplemente que nos diga, ¿no?, que ha fallado la conexión, sino que también nos muestre básicamente el error que se ha generado, ¿no? Entonces, a través de el objeto conexión que vamos a tener, vamos a decirle que nos muestre en este caso el connect error. Entonces aquí colocamos connect error. Bien, entonces ahí ya tenemos prácticamente captura de lo que es básicamente el error, y podemos terminar la
conexión que vamos a, bueno, o el fallo que tenemos en este caso, ¿no? A través de la conexión. Entonces, listo. Y si digamos no ocurre ese evento, entonces esa acción, o en este caso ese error, entonces podemos decir que se imprima en este caso que se ha conectado correctamente, ¿no? Entonces aquí podemos decir conexión con la base de datos exitosa. Listo. Guardamos cambios y bueno, si vamos en este caso a lo que es nuestro navegador, recargamos, ahí nos indica que se ha realizado la conexión con la base de datos de manera exitosa, ¿no? Pero qué tal si digamos yo aquí en mi global lo que hago es simplemente colocarle por ejemplo publicaciones, ¿no? Quitándole la S. Entonces si guardamos cambios, vamos nuevamente a nuestro navegador, recargamos, ahí podemos observar lo que nos da el warning básicamente, ¿no? Que en la cual es una base de datos desconocida, dice, de publicaciones. Y bueno, incluso aquí el error, ¿no? Que les indicaba, bueno, que básicamente nos está devolviendo, ¿no? A través de, en este caso, el connect error, ¿no? Entonces, básicamente ahí podemos observar que está funcionando. Entonces yo ahí podría complementar, tal como lo habíamos colocado en nuestro MySQL, la creación de bases de datos que es publicaciones. Entonces si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, recargamos nuevamente, entonces podemos observar que se está conectando de forma exitosa. Bien, entonces bueno, eso es básicamente los parámetros para poder hacer la conexión y bueno, también la creación, ¿no? De una base de datos en lo que es MySQL y bueno, cómo nosotros podemos conectarnos a través de lo que es PHP. Bien, espero que les haya gustado bastante este video. Bueno, aquí hemos realizado lo que es la conexión con nuestros datos y hemos realizado una pequeña configuración acerca del diseño, ¿no? Para poder realizar nuestro pequeño sistema, la cual tenemos como objetivo que se pueda comprender el uso tanto del lenguaje PHP como también hacer la interacción o la conexión en este caso con el gestor de base de datos que es MySQL. Bien, entonces como siempre les indico, pónganlo en práctica y los veo en un siguiente video.